¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a La Semilla, que es la palabra de Dios. En este mes de junio estaremos meditando alrededor de la pregunta: ¿quieres ayudar? ¿Quieres participar? Por lo que el día de hoy hablaremos acerca del Espíritu Santo, quien es el que nos da y reparte los dones espirituales, que son las capacidades y habilidades que nos permiten servir y participar en la obra gloriosa de Dios. Y ayer expresábamos que cuando hicimos nuestra profesión de fe en Cristo, recibiéndolo como Señor y Salvador, Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella, por lo que nos santifica y regenera día a día en vida nueva y nos da de su fruto, es decir, nos hace más semejantes a Jesús. Pero también, además de todas esas bendiciones hermosas, nos da el privilegio de participar en la obra de edificación del reino a través de los dones espirituales que nos ha otorgado. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres participar? Pues debes participar, pues Dios mismo te ha diseñado para que seas de gran bendición al poner en obra los dones que Él te ha dado. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo que Dios te ha dado por lo menos un don espiritual, o varios, para que los ministremos, es decir, los pongamos en obra y seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es decir, de la forma múltiple que Dios se manifiesta en su gracia en todos sus hijos y en los que van a ser salvos. Veamos que la palabra de Dios están escritos los diferentes dones. Como son muchos, iremos hablando cada uno de ellos en diferentes semillas, diferentes espacios, y descubriremos cuáles son tus dones. ¿Te parece? Pero antes me gustaría decirte tres cosas. Primero, nadie tiene todos los dones. Segundo, todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ha dado por lo menos un don espiritual y diferentes a los demás. No todos tenemos el mismo don. Y tercero, todos los dones son para honra y gloria de Dios y no para vanagloria nuestra. Por lo que cuando tú descubras tu don, vas a hacer algo especial, vas a experimentar en tu vida algo especial. Bien, por lo que cuando lo descubrimos nuestro don y lo ponemos en obra, vemos con claridad el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito es de que seas bendición y seas bendecido por Dios. Ese es el hermoso propósito de tu vida. Bien, veamos el primer listado del apóstol Pablo. Nos enseña en Romanos 12, capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Podemos confirmar que todos tenemos dones. Según Dios nos ha dado esos dones según el Espíritu Santo. Segundo, son dones diferentes, dados según la gracia del Espíritu Santo. Y el mandato es usarlos conforme a la medida de nuestra fe, por lo que usémoslos confiados en Dios, el dador de todo don perfecto. El primer don que aparece en esta lista, en esta porción de la Escritura, es el de profecía. Este don es la capacidad de predicar la palabra de Dios. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo. Los profetas eran desde el tiempo del Antiguo Testamento hombres de Dios quienes tenían el don de interpretar la palabra de Dios. Indagaron la palabra escrita para comunicar la verdad a su comunidad. Antes del tiempo del Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, recibieron directamente de Dios una palabra que ellos tenían que comunicar al pueblo de Dios. Sin embargo, al formarse el Nuevo Testamento, el profeta paulatinamente llegaba a ser uno que podía interpretar y predicar la palabra escrita. Estos probaron los sistemas de pensamiento a la luz de la palabra y proclamaban el mensaje de Dios a través de la palabra escrita y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fueron grandes intérpretes de la revelación de Dios. Hoy en día, la profecía es la fiel predicación de la Biblia aplicada a la situación actual. A veces los profetas neotestamentarios predecían los acontecimientos venideros o advertencias al pueblo de Dios en cuanto a sus juicios.
Eran portavoces del Dios mismo de una forma directa al pueblo. Su voz audible fue gradualmente desplazada por las enseñanzas escritas de Jesús y de los dirigentes apostólicos. No hay evidencia alguna de la voz confiada de un profeta después de que hubo determinado la era apostólica, por lo que el profeta no fue dejado de lado por ninguna decisión deliberada, sino por un creciente sentido del cristianismo poseía para ellos la autoridad de las escrituras en el Antiguo Testamento y en los escritos apostólicos, todavía en ese tiempo sin un canon definitivo. En cambio, hoy en día el verdadero profeta interpreta bien y proclama con denuedo el mensaje de la Biblia. En otras palabras, la predicación netamente bíblica es la profecía moderna, por lo que el don de profecía es la capacidad de interpretar fielmente y predicar la palabra de Dios. Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este es el primer don que me gustaría mostrarte, el de profecía. Es la interpretación fiel de la palabra de Dios. Cuando alguien tiene este don, Dios le da la capacidad de extraer de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñar a determinada iglesia o a determinadas personas. Pero es la interpretación fiel, verdadera de la Escritura. No pensamientos personales ni ideologías, sino la palabra de Dios. Por eso es importante, cuando alguien te predique de la palabra de Dios, siempre debe demostrarte el texto de lo que habla la palabra. ¿Dónde dice? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Por qué lo dijeron? ¿Cuál era el ambiente en que se dijo? ¿Cuál fue el mensaje de Dios para ese tiempo? Y cómo a través del Espíritu Santo nos lo refleja en el Nuevo Testamento y podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice el Señor: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente don. Hasta luego.